Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Esta es otra de las semanas que pueden considerarse claves económicamente hablando. Tras el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, la pulseada del gobierno ahora es con los grupos económicos y con el índice inflacionario. Voy a saludar al economista, asesor de empresas, también asesor de Federación Agraria Argentina, Carlos Segiaros, docente universitario también en Villa María. Un gusto, Carlos, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos que nos dedica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo caracterizaría usted a esta semana? Digo, ¿le va la vida o el resto de sustento político al gobierno en lo que logre en estos días? Bueno, en realidad pensemos primero cómo van los números, ¿no es cierto? A la inflación de febrero, que fue del 4,7%, habría ya que sumar muy probablemente una inflación en marzo cercana al 5%. En realidad, esto llevaría, si fuera así, a que la inflación del primer trimestre del año se acercara al 15%. Si vamos a acumular una inflación así, obviamente que las cosas se disparan hasta un manejo bastante inmanejable para el gobierno argentino. La posición del ministro Culfas, planteada ayer, está expresada básicamente en intentar que los grupos económicos y muchas empresas retrotraigan los precios hacia los valores de comienzo del mes de marzo, con el argumento de que hubo remarcaciones no del todo aceptables. Yo desde mi espacio profesional te puedo decir que visualicé en el último mes y medio un proceso importante de remarcaciones y quiero plantear un ejemplo particularmente donde vi una empresa en un producto que no voy a mencionar que el precio mayorista estaba en 6.000 pesos y pasó a venderse a nivel minorista a 20.000. Y si vos le preguntás a ese empresario qué justifica semejante colchón, en realidad te va a plantear una serie de argumentos, que el dólar blue, que la incertidumbre, que etcétera, etcétera, de donde a mí me consta, digamos, desde el punto de vista profesional, que efectivamente hay una red importante de empresas en la Argentina que frente al escenario de incertidumbre, en el último mes y medio armó un colchón importante en términos de precios. Si la gestión del gobierno argentino y la presión va a servir para que muchas empresas, miles de empresas en la Argentina, retrotraigan precios a los valores anteriores, convengamos a comienzos de mes, a mí me parece poco probable que sea efectivo, digamos, porque la historia nos muestra que eso no es del todo efectivo. Ahora, a la par de eso, sí tengo una lectura de que la inflación probablemente a partir de abril-mayo se tranquilice un poco. Alguien diría, ¿por qué? Bueno, porque todas esas empresas, miles de empresas en la Argentina, que armaron un colchón tan importante, digamos, en términos de precio, probablemente, no con seguridad, pero la historia muestra que cuando los colchones que se arman frente a incertidumbre son muy fuertes, después en los meses siguientes la cosa tiende a, de alguna manera, tranquilizarse. Una empresa que me pasó un precio de 6.000 a 20.000, probablemente después no lo mueva por 3 o 4 meses. Mi impresión es que más allá de la efectividad de la política de gobierno, a la que le veo poca chance de ser exitosa en este punto, mi impresión es que la inflación, que para marzo puede estar en torno al 5%, podría empezar a ubicarse en torno al 3% entre abril, mayo y en adelante, con lo cual yo no descarto que el pronóstico que tienen la mayoría de las consultoras y a las cuales yo adhiero, de que la inflación minorista pueda terminar el año en un 60%, se cumpla. Ahora, hablar de una inflación del 60% sigue siendo, por supuesto, un número tremendo, difícil de digerir, sobre todo si, por ejemplo, el gobierno argentino se planteó en las negociaciones paritarias un punto de referencia del 40%. Y al mismo tiempo plantea que quiere que se recuperen los salarios reales y quiere que se recuperen las jubilaciones, cosa que me parece bastante improbable que ocurra por más voluntad política que haya en este sentido, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario, fíjate vos, no contempla ningún objetivo específico en este punto. Alguien que está mirando dirá, no, pero habla de una inflación entre el 38 y el 48%. Sí, pero como punto de referencia, no como objetivo a cumplirse en el marco del acuerdo, porque el Fondo Monetario también era consciente
que efectivamente el gobierno argentino en este momento y en este contexto tiene muy pocas herramientas para enfrentar la inflación de manera eficiente. Carlos, escuchándolo, ¿podemos determinar entonces que este nivel inflacionario no está justificado por variables macroeconómicas distorsivas, sino que, sobre todo por generación de expectativa, que tiene mucho componente político más que económico? Es un combo complejo, porque también es cierto que influye un contexto internacional donde los precios se dispararon en el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Si uno se pone a mirar los factores explicativos, tendría que estar todo el día hablando, ¿no es cierto? Porque en realidad es un combo muy complejo el que expresa la trama inflacionaria. Pero es cierto de que las expectativas muy negativas que existen en amplios segmentos empresarios han explicado parte de este colchón de precios que a mí me consta que efectivamente existe, ¿no es cierto? Y que se explica, yo te diría, desde el último mes y medio, digamos. Ahora, vuelvo sobre lo anterior. Las medidas que apunta represivas de alguna manera el gobierno, diciendo que va a aplicar la ley de abastecimiento y otras tantas cosas más, digamos, les veo pocas chances de que sean muy efectivas. Pocas veces hemos visto que los precios se retrotraigan realmente, ¿no? Ahora, la política de seducción o de convencimiento no funciona. El garrote tampoco. ¿No funciona nada a la hora de controlar los precios? La verdad que casi nada. Y realmente creo que el gobierno argentino en este contexto tiene pocas herramientas, porque va a utilizar algunas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, como subir las tasas de interés, que enfrían la economía, pero a la par tiene que convalidar aumentos tarifarios, a la par tiene que convalidar un dólar en el mercado oficial de cambios que tiene que subir en sintonía con la inflación. El paquete que está acordado con el Fondo Monetario contiene elementos antiinflacionarios y otros que son inflacionarios. Porque en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario no está apuntando centralmente al tema inflacionario, está apuntando a otros ejes de la relación entre el organismo internacional y el gobierno argentino. Sí, hay mucho... De última también en realidad, digamos que al Fondo Monetario no le disgusta tanto el escenario inflacionario, porque es cierto que la inflación licúa el gasto público. Hay como una impresión de que se está probando todo el tiempo caminar por la cornisa de la hiperinflación. Cuando estábamos en el 25 anual decíamos, bueno, todavía es una inflación controlable, no, pero no nos tentemos porque vamos a la hiper. Bueno, ahora pasamos al 50 anual y ya con el 50 seguimos acostumbrados, una mala costumbre. ¿Hay un riesgo de hiper, Carlos, de su perspectiva? A mi juicio no, pero tal vez para los televidentes que no tienen información específica valga la pena situarnos en las definiciones, ¿cierto? Porque este es un escenario de inflación alta, yo no percibo que sea un escenario hiperinflacionario. Pero ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos esas palabras? Cuando miramos un escenario de hiperinflación siempre volvemos al punto de lo que fue el gobierno de Alfonsín, ¿verdad? Y si pensamos en el año 89, cuando nos encontramos con la hiper de Alfonsín, en realidad la inflación en la Argentina en ese momento se situaba entre el 25 y el 30% mensual. Si alguien piensa que la Argentina puede tener ese escenario en los próximos meses, yo creo que se está equivocando. Incluso veo colegas o analistas que hablan de la posibilidad de una inflación del 10% mensual para abril y mayo. Yo creo que ese no es el escenario que vamos a ver. Creo, como te repito, que de alguna manera después de marzo o abril vamos a ver algún retorno a la tasa de inflación del 3% para situarnos en este rango del 60%. Ahora, por supuesto, la inflación es un problema que refleja los problemas estructurales de fondo que tiene la Argentina y no se resuelven, digamos, de un plumazo, con una ley, ni con un discurso, ni con un buen decreto, ¿no es cierto? Pensemos que la inflación en la Argentina tiene una aceleración que arranca desde el 2012 fuertemente, lleva unos cuantos años, y yo siempre hago una comparación como en una metáfora, ¿no? La de decir que la inflación con respecto a la economía es como la fiebre con respecto a un ser humano. Es decir, cuando uno tiene fiebre, la fiebre no es un problema en sí mismo, está expresando los problemas del organismo que se están reflejando en la fiebre. Bueno, la inflación, y vos lo mencionaste recién, es de alguna manera el reflejo de los problemas estructurales que tiene el conjunto de la sociedad y la estructura productiva. Y por eso obviamente no son cosas que se resuelvan en el corto plazo. Y el diagnóstico que yo tengo, por supuesto, es que esto va a continuar durante un tiempo prolongado. Ya viene del gobierno anterior, o sea que acá no se trata si sos de izquierda o de derecha, digamos.
en términos de política frente a la complejidad de la trama, y a veces alguna gente me dice, pero ¿cuándo vamos a tener una inflación normal? Digamos, una inflación por debajo de un dígito en la Argentina, en un dígito. Yo digo, no cabe esperar eso en lo que resta de la presente década. No es una buena noticia la que da Carlos. Como dice un filósofo de Cruz del Eje, es lo que hay. Sí, y en eso también hay una puja distributiva por recuperar lo perdido durante la pandemia o quedarse cada vez con una parte más significativa de la torta, porque en esto de seguir con su metáfora, nadie quiere hacerse cargo de ser responsable de la infección que provoca la suba de la temperatura, ¿no? De tener fiebre. Y en este no quererse hacer cargo, por un lado el gobierno con sus responsabilidades, pero también sectores que son actores importantes en la vida macroeconómica. Me refiero a las corporaciones, a los mercados concentrados. En esto todos se sacan el problema de encima remarcando por las dudas. Por supuesto. Y vos mencionaste la puja distributiva, que en definitiva es también otro componente del tema inflacionario. Digamos, cuando la inflación en un país supera el rango del 20%, para decirlo de alguna manera, en realidad comienza a plantearse ese escenario. Revisitando la metáfora que usted mismo utilizó, Carlos, da la sensación que nadie quiere hacerse cargo de ser responsable de la fiebre que tiene la economía argentina manifestada en la inflación. Nadie es responsable de esa infección. Hay una cuestión de puja distributiva, también de pulseada política, ¿no? Porque hay sectores que, incluso yéndoles bien económicamente hablando, fustigan al gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, la puja distributiva es un problema de aquellas economías donde la inflación comienza a acelerarse. Yo te diría, en cualquier sociedad, en cualquier economía donde la inflación supere el 20-25% anual, comienza inevitablemente la puja distributiva. Que a veces o históricamente le hemos mirado en la Argentina entre los sectores empresarios y los sectores trabajadores, que se refleja en las negociaciones paritarias y los procesos, digamos, en esa relación, pero también es cierto que se expresa a nivel de los mismos sectores empresarios y en las cadenas en general de cualquier segmento, ¿no? Donde cada uno quiere recuperar lo que estuvo perdiendo. En este punto, la inflación del 2001, fíjate vos a mi juicio, estaba explicada en gran medida porque muchos sectores empresarios resignaron rentabilidad en el 2020, en el marco de lo más grueso del COVID, digamos, e intentaban recuperar rentabilidad en el 2021. Y no había forma de frenarlo porque eran miles y miles de empresas, incluso pymes, que intentaban recuperar márgenes de rentabilidad que habían resignado el año anterior, ¿no? De tal manera que es cierto que la trama de la inflación en la Argentina es muy compleja, no es unicausal. Y no solo unicausal desde la ortodoxia de la emisión monetaria, tampoco unicausal desde la punta del ovillo planteando que la única culpa la tienen los grupos concentrados económicos. Porque fíjate vos que hay una contradicción del gobierno. Porque el gobierno ha dicho muchas veces que la inflación es multicausal. Yo digo que sí, pero después el gobierno sale a decir que la culpa la tienen los grupos concentrados económicos. Y eso sería volver a un análisis unicausal. En realidad, yo creo que hay que volver a ratificar que la inflación es multicausal en la Argentina, muy compleja, porque finalmente nos acompaña, la verdad, desde hace décadas. Y además el contexto es complejo, Carlos, porque países que no tenían inflación la están registrando y están acelerando sus procesos inflacionarios en el medio de la salida de la pandemia, porque hubo mucha emisión para compensar los costos de la pandemia, y la guerra. En esto se le va a hacer más difícil a la Argentina cada vez que quiere mover una ficha del gobierno, por ejemplo, aumentar algunas retenciones, encuentra dificultades y oposición para hacerlo. Por supuesto. Yo acá tengo una hipótesis, ¿no? que es favorable a que también la inflación tienda a tranquilizarse en este punto. Yo soy de los que piensa que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha disparado una gran cantidad de precios hacia arriba, va a tender a descomprimirse en las próximas semanas, y en realidad esa hipótesis está respaldada por lo que estamos viendo con los precios en Chicago. Pensemos que el precio del trigo, que llegó a $500 en Chicago, se situó después debajo de 400, bajó el precio del petróleo, etcétera, etcétera. De tal manera que efectivamente, si el conflicto
también se descomprime en las próximas semanas a nivel internacional, también se van a empezar a tranquilizar algunas variables, sobre todo los precios de los commodities, los precios de la energía, y eso obviamente va a ser alguna ayudita adicional para que en la Argentina en los próximos meses, no inmediatamente, en los próximos meses haya un escenario un poco más tranquilo con respecto a la inflación y dejemos de mirar un 5% mensual para mirar un 3%, que a mi juicio es el piso que tenemos que mirar en la Argentina a lo largo de este año. En este escenario el gobierno quiere mover algunas fichas, por ejemplo, aumentar las retenciones. El costo político es mayor que la compensación económica, no lo justifica el aumento de los precios internacionales, tratar de cuidar el consumo interno. Bueno, la sube de 2 puntos, ¿no es cierto?, en harinas y en aceites no mueve el amperímetro, digamos, en términos de controlar precios. En realidad están buscando con eso armar un fondo para compensar y subsidiar precios de harina y particularmente relacionados con el trigo. A mi juicio, los precios que ya subieron a nivel minorista difícilmente se retrotraigan, sinceramente. Y en este punto parece que la medida le va a generar más costos políticos al gobierno que beneficios en términos de objetivos antiinflacionarios. Se esperaba que el gobierno tuviera despejado el horizonte tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con este escenario que hoy tenemos, ¿qué hacen los que tienen que tomar decisiones de producción, de inversión? ¿Usted los asesora? ¿Qué les recomienda? Depende del segmento, depende del segmento. En realidad, el acuerdo con el fondo establece un tipo de cambio que tiene que subir el dólar en el mercado oficial de cambios en sintonía con la inflación. Eso de alguna manera juega a favor de los negocios que están vinculados a exportación, siempre y cuando no tengan un rol político esos productos, ¿está bien? No es lo mismo querer exportar harinas y trigo en un mercado interno que está complicado, o lácteos, que querer exportar maní, que en realidad es un producto que no tiene importancia en el mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que cada segmento empresario merece un análisis distinto en este punto. Yo espero que el acuerdo con el fondo tranquilice el mercado cambiario, creo que va a ir disminuyendo la brecha y todo eso va a jugar a favor de determinados segmentos. Y sí he tenido muchas consultas con respecto al freno de las importaciones y en este punto creo que el acuerdo con el fondo, que va a tranquilizar el mercado de cambios, eso es lo que creo que va a ocurrir, y va a tranquilizar las reservas del Banco Central, va a permitir que en los próximos meses, a partir de mayo particularmente, empiece a haber una mayor flexibilización en el permiso de las importaciones. Creo que efectivamente eso va a ocurrir y eso va a contribuir a que muchos sectores empresarios también puedan mejorar un poco su performance, porque las importaciones estaban prácticamente bloqueadas durante los últimos meses y eso generó muchísimos problemas en las cadenas productivas. Y para finalizar, Carlos, he hecho notas con investigadores del CONICET que han puesto la mirada en el análisis de las variables económicas, pero también en el componente sociológico que tiene la inflación en la Argentina. ¿Puede ser que se haya instalado con una raigambre cultural la inflación y que por eso no podamos combatirla? Que al fin de cuentas todos somos vectores inflacionarios sin quererlo incluso. Por supuesto. Cuando yo te mencionaba el ejemplo de un empresario que un producto que compró a 6.000 lo puso a 20.000 en la góndola, en realidad ahí hay temores, expectativas, información basura que recibió diciéndole que iba a haber un golpe devaluatorio o cualquier otra cosa. En realidad en una sociedad que está acostumbrada a hechos disruptivos muy fuertes, toma coberturas exageradas a veces para cubrirse de acontecimientos inesperados. Y esto es parte ya de la pauta cultural de la conducta de muchos actores en la sociedad argentina. Eso es mucho más difícil de cambiar que reducir el déficit del Estado. Por supuesto. Por eso decíamos, te acordás hace un rato, que para que la inflación en la Argentina vuelva a situarse en un dígito van a pasar unos cuantos años. Bueno, ojalá que estemos para contarlo. Carlos, muchísimas gracias por su predisposición, ayudarnos a comprender este momento y también por sumarse a la idea de que todos tenemos que hacer un aporte del lugar donde estemos. Los trabajadores asalariados lo están haciendo, sufriendo las consecuencias de pérdida de poder adquisitivo, pero cada actor de la economía también debe asumir el rol de responsabilidad a la hora de la construcción de la inflación que tenemos, ¿no? Sin duda, la sociedad la construimos entre todos. Carlos, muchísimas gracias, muy amable.
Un saludo, chao, hasta luego. El economista Carlos Segiaro, el análisis de lo que ocurre con nuestra economía y ese componente inflacionario con el que transitamos desde hace años, generaciones, que se acostumbraron, nos acostumbramos a vivir con inflación y tal vez ese sea parte del problema medular por resolver. Los espero en una próxima entrevista. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.